Besat Hashem, esta semana tenemos Perashat Shemot. Tenemos una escena que desde chiquitos en el kinder nos las graban, es como muy ilustrativa, muy simbólica. Cuando llega Moshe, se le escapa una ovejita, él ya estaba pastando las ovejas de su suegro, de Yitro, y se le escapa una ovejita, entonces él va por ella, todo esto, y se encuentra un árbol chiquito, una zarza, ardiendo, llena de fuego, de llamas, pero no se estaba consumiendo. El fuego no consumía el árbol, entonces se acerca Moshe y se acerca a ver qué onda con este árbol, qué está pasando, y qué ve, que es Hashem, que Hashem le empieza a hablar. Entonces, esta es la primera aparición de Moshe, de Hashem a Moshe Rabenu. La primera vez que Hashem va a hablar con él, de una de muchas, porque vamos a ver Besat Hashem a lo largo de su historia, cuántas veces va a hablar con Dios, es impresionante. Parecían ya amigos. Pero bueno, entonces esta es la primera vez. Y llega Hashem y le pide una misión. Llega y le dice, oye, mira Moshe, yo ya escuché la tefilá de tus hermanos, el sufrimiento que están teniendo ahí en Egipto como esclavos. Yo ya entendí todo eso que está pasando y ¿sabes qué? Quiero que tú lo saques. Quiero que tú seas este enviado que va a representar mi nombre y va a sacar a todo ese pueblo de la esclavitud y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué hace Moshe Rabenu? Como que se espanta. ¿Cómo yo? ¿Quién soy? Yo soy Aral Sefataim, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar con Paró? ¿Cómo voy a hacer esto? No soy digno para esta tarea. Entonces, de aquí vemos una humildad impresionante de Moshe Rabenu. Si Dios ya le llegó a pedir una misión, ¿tú crees, Moshe, que no eres digno para cumplir esa misión? Sin embargo, Moshe con su humildad no se la estaba creyendo. Él no entiende cómo él iba a hacer tal cosa, tal grandeza. Entonces, esto es una gran cualidad llamada humildad. Es algo impresionante. Como el Igeret Ramban dice que es la cualidad más buena de todas las cualidades. Ahora, vamos a describir qué es la humildad. Según el Mesilat Yesharim, la humildad se divide en dos partes. Se divide primero en la humildad en el pensamiento y de ahí se va a derivar la humildad en los actos. La del pensamiento solo consiste en saber, en que la persona sepa que no es digna de elogios ni de honores y mucho menos estar por encima de los demás. Literalmente, eso es la humildad en el pensamiento, saberte eso. Ahora, en las acciones ya viene comportarse con sencillez, soportar los insultos, honrar a los demás y también huir como alejarte de todo tipo de honor y de autoridad, de que no te den puestos autoritarios y puestos así grandes, eso también incluye la humildad, como decir, no, hay gente mejor que puede llevar todo esto, entonces eso consta en la humildad de los actos. Ahora, vamos a entender. Yo desde chiquito, desde toda la gente, como todos dicen, es algo muy sabido, como que es algo importante, creer en ti mismo, ¿no? En el momento que vas a actuar, vas a hacer las cosas, creer en ti mismo. Y la persona que no cree en sí mismo, que no tiene autoestima, que no busca su potencial y no cree en su potencial, no va a lograr nada en la vida, porque ni siquiera cree que es capaz. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabenu haya llegado a ser Moshe Rabenu? La persona que subió al cielo, según el Midrash, y discutió contra los ángeles para que sí bajen la Torah, para bajar la Torah a la tierra. Porque los ángeles no querían que los humanos se queden con la Torah. ¿Cómo los humanos de carne y hueso se van a quedar la Torah? Empezaron a reclamar. ¿Qué hace un humano entre nosotros? Así le preguntaron a Dios. Y llega Dios y les dice, no, Moshe vino por la Torah. Y los ángeles empiezan a enojar, no, ¿cómo le vamos a dar la Torah? No sé qué. Y les empieza a decir Moshe, ¿ustedes tienen papá y mamá? Y le dicen los ángeles, no. Entonces la Torah no es para ustedes, porque nosotros sí tenemos, ustedes no. Ustedes salieron de Egipto, la Torah dice que recordarás la salida de Egipto. ¿Tú saliste de Egipto? No saliste de Egipto. Y así hizo unos argumentos contra los ángeles y les ganó. Y se llevó la Torah del cielo a la tierra. Es algo impresionante lo que fue Moshe Rabenu. ¿Cómo puede ser que llegó a ser tal persona si no confiaba en sí mismo? Si según esta pregunta que le hizo a Dios, ¿quién soy yo para hacer esta tarea? No tenía ni la autoestima. Dios le está pidiendo la misión, quiere decir que sí es el indicado. Y todavía preguntas, ¿quién soy yo? Entonces, ¿qué? La humildad es una hipocresía porque obviamente Moshe sí sabía su potencial, sí confiaba en sí mismo, por eso lo logró. Entonces, la humildad aparentemente queda como una hipocresía. Decir, no soy apto cuando sabes que sí eres. Entonces, esta es la pregunta. ¿La humildad es hipocresía? Es decir, no soy nada sabiendo que sí lo eres. Es decir, no me lo merezco cuando sabes que sí te lo mereces. Entonces, ¿qué es la humildad? Vamos a entender. La humildad es saber que existe Dios. ¿Ok? Trae el Rambam en Alajot Yesodei HaTorah, trae así. Las primeras Alajot son preciosas. Dice, la primera Alajá, saber que existe un creador que creó todo.
Esa es la primera alajá. Segunda alajá, saber que sin Él no existiría nada. Tercera alajá, que como que se deriva de estas dos primeras, que ¿qué significa? Saber que sin ellos, o sea, que sin los creados, sin los seres humanos, los seres vivos, la creación, la tierra, lo esto, el otro, Dios existiría. No afecta, nuestra existencia no afecta a la de Dios, pero la de Dios, si no existiría Dios, no existiría nada, no existiríamos nosotros, afecta totalmente nuestra existencia. Esto que demuestra que no es igual nuestra existencia que la de Él. Su existencia y su realidad es diferente a nuestra realidad. Nosotros, ¿ok? Nos vemos vivos, nos vemos presentes, nos vemos esto dentro de la dimensión del tiempo, todo, o sea, nos conocemos, estamos presentes, ¿no? Pero no somos, nuestra realidad no es como la de Dios. Y eso lo dice el Pasuk, en amitat que amitató. No hay realidad como su realidad. Después, que hay que saber, siguiente alajá, que Dios es único. No hay 2, no hay 3, no hay 7, no hay 8, es un creador. Es un Dios, y este Dios maneja todo. Pero ahora, su unicidad, que sea uno, no es como nosotros que somos unos. Aquí yo soy uno, él es uno, el otro es uno. Cada quien es único en la vida. Por más que vivas con tu hermano, son gemelos, y van a la misma escuela, duermen en el mismo cuarto, tienen los mismos horarios, cada uno es único a su manera, cada quien tiene un mundo diferente, cada quien es único, pero nadie es único como Dios. Porque Dios hace que de Dios depende toda la vida, depende toda la existencia. Entonces, vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué es nuestro? En la vida, ¿qué es nuestro si Dios es todo? El cuerpo es nuestro. Miren, si quieren, primero empezando por la lógica, es de nuestros papás, porque ellos lo hicieron. Después, ¿quién le dio el cuerpo de sus papás, de mis papás? ¿Quién lo hizo? Sus papás, hasta llegar al principio que Dios creó al hombre de la tierra. Entonces, el cuerpo no es tuyo, le pertenece a la tierra primero que nada, y gracias a la bondad de Dios se formó un cuerpo. Entonces, no somos nosotros. Después, nuestra alma, no, esa obviamente es del Creador. Luego Dios la insufló en este cuerpo para darle vida, para darle una misión en la vida a este cuerpo. Entonces, ni el alma ni el cuerpo nos pertenece. Después, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestras oportunidades, nuestras acciones, ¿de quién son? De Dios también. ¿Por qué? Porque ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el tiempo? ¿Quién te da la oportunidad? ¿Quién te da todo para actuar? Entonces, ¿qué hace la persona? Lo único que hace la persona es decidir. Es como en el UL, cuando llegan todas las reflexiones a los celulares, por el WhatsApp, todo esto, llegan todas las reflexiones y ¿qué dicen? Lo más difícil del cambio es decidir cambiar. ¿Por qué? Porque es lo único que hace el ser humano. El hombre decide. Ese es el regalo del libre albedrío. El hombre decide. ¿Quieres bien? ¿Quieres mal? ¿Quieres cumplir esto? ¿No quieres cumplir esto? Entonces, el hombre solo tiene la decisión. El hacerlo, el explotar el resultado, lo da Dios. Porque las fuerzas tuyas son de Dios. El cuerpo con lo que lo haces es de Dios. El alma que alimenta ese cuerpo es de Dios. Entonces, todo es de Dios menos la decisión. Lo único que le pertenece a la persona es la decisión. Y entonces, esta es la humildad real. Saber que tú dependes de Dios, que tus fuerzas son de Dios, que lo que tú hagas no es nada. Y eso dice el Mesilat Yesharim, cuando vimos y describimos qué es la humildad, ¿qué dijimos? La humildad en el pensamiento es saber que tú no eres digno de elogios. Porque ¿quién es el digno de elogios? Dios. Dios es el que hace las grandezas que tú haces. Tú decidiste hacerlas. Después, en el honor, en la humildad en las acciones, que es honrar a los demás. ¿Por qué? Porque ves a Dios dentro de ellos. Ver cómo cada persona que hace cosas grandes, cosas impresionantes, saber que Dios está atrás de ellos, que son fuerzas de Dios. Entonces, ser humilde no es no tener autoestima, no es una hipocresía, es saber que tú no eres nada, que tú no, nada más decides las acciones. Entonces, saber que el potencial que tenemos es el potencial de Dios. La persona que es humilde va a ser la persona más exitosa del mundo, y esto lo vemos con Moshe Rabenu. No hubo una persona más humilde que Moshe Rabenu parada en este mundo, pero tampoco una persona tan grande como Moshe Rabenu. Velo kam navi od que Moshe. Ni un profeta va a ser igual que Moshe. ¿Por qué? Porque él sabía que las fuerzas eran de Dios. Entonces él decidía grande, decidía al bien, decidía hacer todo lo bueno, porque Dios lo cumplía, porque Dios lo hacía. Si igual yo decido hacer cosas impresionantes, Dios no podría hacer esas cosas impresionantes. Y si Dios es el que actúa por mí, es el que actúa, son mis fuerzas, entonces yo puedo todo. Si Dios puede, yo puedo. La humildad de saber que es Dios. Shabbat Shalom.